Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana comentamos los acontecimientos más relevantes del país. En compañía, ya no necesita la presentación, de Paola Barquet. Hoy tenemos un invitado de superlujo. Se trata nada menos que del rector José Narro, rector de la UNAM, académico. No necesita que yo aquí despliegue todo su currículum, usted lo conoce. Y voy a empezar, señor rector, con un tema que coyunturalmente me obliga a empezar esta entrevista por ahí, y es la recomendación no fue rechazo, reprobaron en la UNAM la recomendación de la CNDH relativa a este doloroso asunto de la alumna que fue atacada en la Prepa 9 por su maestro de física, y el boletín o el comunicado que saca la UNAM está en términos muy duros contra las CNDH. Dice, por ejemplo, reprueba la actitud asumida por la CNDH porque de esa forma se dañó innecesariamente a nuestra institución. Dice, faltó a la verdad porque la universidad no dejó los hechos en la impunidad y actuó dolosamente, como lo prueba el contenido de su comunicado de prensa del 6 de mayo, en el que acusa indebidamente a esta casa de estudios de renuencia a intervenir. A nosotros, es cierto, nos dijo el Ombudsman Nacional que ustedes habían tratado de ocultar el tema y que gracias a la CNDH esto salió a la luz. ¿Qué le responde, señor rector? Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Francisco. Y me da muchísimo gusto estar en este programa, en Arsenal, que no es sino la secuencia televisiva de una columna extraordinaria que quienes quieren estar enterados necesariamente tenemos que leer. Gracias por su generosidad. No, así es, y me da mucho gusto estar aquí. Sí, hay que empezar por cualquier tema. Este es un tema muy doloroso. Primero porque, como lo hemos dicho en todo momento, este es un asunto que sí se registró. Un profesor que molesta, que acosa a un estudiante de bachillerato, una estudiante menor de edad, una estudiante que no debería haber sido molestada, acosada por su profesor. Y un hecho que nunca pretendimos nosotros ocultar. Y simplemente lo voy a decir por qué. Primero porque se registran los acontecimientos estos molestos, desagradables, reprobables acontecimientos el 26 de abril. Y la CNDH, el día 6 de mayo, cuando apenas han transcurrido 10 días, nos llama resistentes a hacer lo que ya habíamos hecho, porque el propio día de los hechos se presentó la denuncia penal, porque el propio día de los hechos, 26 de abril, se llevó a la estudiante al servicio médico, se le prestó el apoyo académico necesario para cambiarla de grupo, para ayudarla a cambiar las fechas de examen y particularmente para acompañar el abogado del plantel, quien llamó a los padres. Pues las autoridades del plantel convocan, por tratarse de una menor, a los padres, y el abogado acompaña el levantamiento de la denuncia penal. No es verdad que se hubiera tratado de ocultar, porque a partir del primer momento se actuó con la normatividad que tiene la universidad y a la que está obligada a cumplir. Y no es verdad que haya quedado en la impunidad, porque aparte de participar, de intervenir, de aportar todas las pruebas que se nos pidieron por las autoridades ministeriales ocupadas en el caso, primero en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y después en la Procuraduría General de la República, aparte de hacer ese acompañamiento permanente, sistemático, se inhabilitó, se le cesó, se le removió, se rescindió el contrato de ese profesor 11 días hábiles después de los hechos. Eso es lo que nosotros podíamos hacer en nuestro caso.
pensar en la figura de la inhabilitación normal, común, que rige para otro tipo de personas y de trabajadores, no existe en nuestro caso. Pero se tomaron cartas en el asunto que el profesor fue despedido en 11 días hábiles, que es el plazo al que podemos aspirar, porque tiene que darse un procedimiento como el que se llevó a efecto. Dice usted que la CNDH actuó dolosamente. ¿Qué motivaciones? No, yo no lo dije, perdón, lo sostengo, por supuesto. El Consejo Universitario. Pero pues, el Consejo Universitario se pronunció en ese sentido de y sí que lo actuó sostenemos. dolosa. ¿Qué motivaciones pudiera tener Yo ahí le tendría que decir, Francisco, que por qué no le preguntan a él cuáles son las motivaciones. Le preguntamos si había... Sí, lo preguntamos. Le preguntamos si tenía detrás de... Pues informe. Le voy a informar si había grilla detrás de todo esto, si realmente su objetivo no era realmente la UNAM, sino el abogado general de la UNAM, que se le menciona como uno de los posibles sucesores de la CNDH. Obviamente no esperaba otra respuesta, pues lo negó. Hay sospechas de que esta forma tan vehemente como se ha abordado este caso y personalizado en la figura del abogado general de la UNAM, pues tiene un fondo político que es la elección o la posible reelección al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendrá lugar dentro de un año. Se le ha señalado también, doctor, como uno de los operadores que impidieron la reelección de Luis González Plasencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Lo comentábamos antes de la entrevista, usted me contestó con mucha inteligencia y pues me gustaría que le explicara al público si esto tiene realmente un fondo de grilla o no. Yo te diría, en principio, que de ninguna manera. Estas son meras especulaciones, y en especulaciones podríamos generar muchísimas, ¿no? Múltiples. Y me parece que si alguien tuviera algún elemento claro, objetivo para demostrarlo, si alguien considera que hay acciones indebidas, tienen que denunciarse, y yo he sido uno de los primeros en hacerlo y en predicar por el ejemplo, Pancho. Yo soy enemigo de las confrontaciones y sobre todo de andar especulando qué puede haber pasado o qué pudo haber sucedido a partir de la imaginación. Creo que han vertido por ahí una serie de señalamientos pues derivados de una gran imaginación que no comparto, que lamento, ¿verdad?, que estén expresando así, y que realmente yo te dejo algo muy en claro. El interés de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la víctima de un abuso, en este caso concreto, la niña víctima. Por ello la recomendación, y repito, para nosotros hubiera sido hasta cierto punto muy delicado y peligroso haber ocultado el asunto, haber pretendido que no se supiera. Y déjenme decir una cosa, si no hubiera sido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este asunto no se hubiera conocido, se hubiera quedado ahí en secreto, y entonces cualquiera pensaría que esas cosas no suceden. Creo que hay un logro aquí importante. A propósito de la recomendación, se están tomando medidas ya en la Universidad Nacional, y esto permitirá tener muy en claro que hay órganos que pueden defender a las personas cuando son víctimas de un abuso, y por otro lado, que podrán también hacerse protocolos para que se atienda debidamente a una víctima cuando es sujeto de una agresión como esta. La cosa es que dijeron, ya trataron de callar el problema, y me llama la atención porque él prácticamente había dado por cerrado el caso hace unos días. Entonces el Consejo Universitario lo vuelve a meter en la... Pues sí, porque no había habido reunión del Consejo Universitario, pues sí, porque en realidad ha generado un gran malestar en la comunidad universitaria, una actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de funcionarios de la comisión, porque no es la comisión en sí, son los funcionarios, en donde han usado calificativos llamando omisos, llamando encubridores, llamando minimizadores de un asunto que es muy delicado, que por supuesto se presentó, y por eso decidimos aceptar la recomendación. Ahora, nos parece que es reprobable a muchos universitarios la actitud tomada por una institución que tiene que asegurarse de que se hagan las cosas con estricto apego a las legislaciones
que regulan, a la normatividad que regula diversas instancias. En el caso de la universidad, ¿por qué se nos dice que dejamos en la impunidad? Nosotros no somos Ministerio Público, nosotros lo que podemos hacer es acompañar. Y tan no hemos dejado el tema que en un asunto tan delicado como este, todavía al día de antier, nosotros tenemos conocimiento de cuál es el estado que guarda, que por supuesto no puedo yo revelar ese estado, pero hemos estado permanentemente al tanto y al pendiente de las cosas. Y hemos ofrecido a lo largo de los meses estos toda la información que nos pidió la CNDH, que le rendimos el informe completo en más de un centenar de cuartillas en el mes de junio, y que en nuestra perspectiva quedaba ahí perfectamente plasmado lo que la universidad había hecho, las acciones que se habían tomado y las medidas disciplinarias, la más dura que nosotros podemos imponer, que es la rescisión de la relación laboral, del contrato, despedir al profesor, al infractor que nos ha lastimado a todos, a la jovencita, por supuesto, y que es reprobable, pero también a la institución. Ahora, rector, ya regresamos un poco al caso en particular, pero regresando a estos tintes un poco más de trascendencia entre las dos instituciones y la relación de tensión que se está generando ahorita, pues inevitablemente tiene también tintes políticos que, por mucho que en su momento Plasencia nos lo quisiera negar, es evidente a los ojos de todo el mundo, y claro que está sobre la mesa el tema del abogado general, de Luis Raúl González, que está buscando presidir la comisión para obviedad de muchos, pareciera así. Entonces, yo quisiera poner otra vez el dedo sobre el renglón y preguntarle directamente qué opina sobre esto. Mire, lo digo con toda claridad, no son los tiempos, por eso a mí en lo personal, en esta parte más política, sí, me llama mucho la atención que faltando un año, cuando no hay absolutamente ninguna expresión, lo puedo decir categóricamente, de interés en este momento del abogado general de la universidad, que es un gran colaborador de esta casa de estudios y a quien yo en lo personal le tengo un gran afecto y que ha hecho en las distintas tareas que se le han encomendado en la UNAM y fuera de la universidad, en el servicio público, ha hecho una gran tarea. Lo que pasa es que, en efecto, hace 4 años sí participó el licenciado Luis Raúl González Pérez como uno de los posibles, sí estuvo en la factibilidad, en la posibilidad de llegar, sí aspiró. Por cierto, Francisco, Paola, se separó de la responsabilidad que tenía como abogado general. Pidió separarse mientras duró el proceso, pero eso pasó hace 4 años. Y el presidente fue designado por la Cámara de Senadores, el presidente de la CNDH, y ahorita no hay tiempos, no hay convocatoria. Ahorita corre el plazo para el que fue designado. ¿Qué motivaciones puede haber detrás de esto? Yo no lo sé. Tengo derecho a especular. No lo voy a hacer, porque no está bien, porque no es correcto. Sí. Pero pensó usted que sí lo iba a hacer, pues ya no. Lo va a hacer. ¿Habría posibilidad, señor rector, de que estas dos grandes instituciones, la máxima casa de estudio, la Casa del Saber en México y la CNDH, pudieran llegar a un proceso ya de reconciliación? Usted ya con este pronunciamiento... Yo le voy a decir con toda claridad, nosotros, desde el primer momento que la CNDH decidió, porque esa fue una decisión de ellos, que podrían haber seguido, están en su derecho, está dentro del campo de las atribuciones, pero no todas las recomendaciones se hacen públicas. Ellos tomaron la decisión de hacer una recomendación pública sin atender, porque en el informe de la universidad del mes de junio están todos los elementos probatorios de lo que había pasado. ¿Cómo nos piden que vayamos a levantar juntos una denuncia penal? Nosotros le decimos, está levantada desde el 26 de abril, ¿cómo nos piden eso? ¿Cómo puede haber tal nivel de ignorancia de los hechos? Uno tiene derecho a pensar que ahí hay alguna otra cosa. ¿Cómo se nos solicita que hagamos cosas que ya hemos hecho? Incluso
En materia de derechos humanos, esta institución ha sido pionera. No estoy hablando de algo que haya pasado en los últimos 5 años o en el rectorado que yo he tenido el honor de presidir. Esto es algo que desde hace décadas la universidad ha hecho. Aquí se fundó la primera figura del ombudsperson, ahora dicen que debo decirlo así. Ombudsperson, porque Ombudsperson porque puede haber una mujer y no es claro. ombudsman, nada más. Entonces, y ombudswoman como que no se... y entonces estar Ombudsperson. distinguiendo ombudsperson. Aquí se fundó la primera figura del siglo XX del defensor de los derechos universitarios. Aquí se han impartido cursos, lo mismo abiertos, libres, de divulgación alrededor del tema, que cursos muy formales de posgrado. Aquí hay diplomados, aquí hay carreras que tienen una parte muy importante, como la de Derecho, por supuesto, pero también otras carreras que tienen que ver muy cercanamente con esto. Lo hemos hecho. ¿Cómo puede ignorarse toda una serie de situaciones y por qué caer en el error de calificar como omisa a la autoridad cuando no lo ha sido? Desde nuestro punto de vista, aceptamos la recomendación porque nos parece muy delicado que se presenten hechos de esa naturaleza, y sí ocurrieron, y no los ocultamos, y lo hemos dicho. ¿Por qué no reconocer también que aquí mismo en esta universidad tenemos desde hace muchos años, más de una década, una gran campaña para favorecer la denuncia de irregularidades y de hechos? Tenemos una línea en la oficina del abogado general que puede ser de denuncia anónima. Tenemos campañas emprendidas en Gaceta UNAM desde hace mucho tiempo. Tenemos cursos que les damos a nuestros estudiantes y a los abogados del sistema de la oficina del abogado general. Entonces, hemos hecho muchas cosas, pasan cosas indebidas, este es uno de esos hechos, no lo vamos a ocultar, vamos a seguir actuando con toda energía frente a situaciones de esta naturaleza. Aquí cabría aclarar que no se trata de un rechazo, lo que sucedió en el Consejo Universitario, sino de reprueban la actitud. Sí. No rechazan la recomendación. Si la Porque es algo recomendación que ya fue han estado aceptada, hecho. Porque en los medios se manejó como un rechazo. pues ese también es otra Y hay situación. un matiz ahí. Lo digo con toda claridad, nosotros aceptamos. Yo decidí firmar, pudiendo no hacerlo, yo decidí firmar la aceptación de esa recomendación, pero con una serie de consideraciones que sí les pido, porque no es aceptar la recomendación, no es aceptar la verdad de la CNDH, que está llena de situaciones que no se apegan a la realidad o de que corresponden a medias verdades. Señor rector, lo voy a meter en un tema de actualidad, que es el tema que estamos viviendo hoy por hoy, que estamos vibrando hoy por hoy todos los mexicanos. Estoy hablando de la reforma energética. Usted ha visto cómo todo el proceso legislativo ha ido acompañado de manifestaciones en la calle, la toma de la tribuna en ambas cámaras, en una incluso el secuestro del salón de sesiones, sede alterna. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre todo esto que está sucediendo, qué pasa, le gusta o no le gusta lo que es hasta ahora ha trascendido de la reforma energética, cuál es su opinión al respecto. Es muy valioso que sepa la gente qué es lo que piensa el rector de la UNAM de todo esto. Con mucho gusto lo digo, Francisco, porque he hecho expresiones públicas diversas. Me invitaron al Senado de la República hace unas semanas y fui y dije lo que pensaba y le llevé también a la Cámara lo que muchos universitarios piensan, porque en esta institución no hay una opinión única, no hay un punto de vista uniforme. Tal vez por donde pasa o transita el mayor acuerdo es en la necesidad que tiene México de cambiar. No tenemos, hay que decirlo, no tenemos seguridad energética. ¿Cómo vamos a plantear el desarrollo de México si no tenemos resuelto el problema de la energía? Hoy en día, energía y desarrollo van de la mano. ¿Cómo vamos a hacerle para garantizar que el desarrollo que sea producto
de esa energía no sea una energía que lastima al medio ambiente. ¿Cómo vamos a hacerle para garantizar que cuando se acaben los hidrocarburos como la fuente central, un país que está lleno de sol, que tiene viento, que tiene muchas otras posibilidades de generar energía, no las esté generando? Nosotros tenemos un instituto de investigación dedicado a las energías renovables. Era centro hasta hace algunos meses, ahora es instituto. Pero es un centro que tiene una larguísima historia. Otra vez, son lustros de trabajo en esa dirección. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir. Dos, yo soy de los que piensan que se tiene que asegurar dos cosas. Primero, que la propiedad de los recursos naturales es propiedad de la nación. Y segundo, que el producto de esos recursos tiene que ser para servir a la gente. ¿A qué gente? A la que más lo necesita. Claro. A los más necesitados. Y por ahí es donde a mí me preocupa. Y una reforma que no contempla muchas de estas cosas, pues a mí me parece que tiene que verse en otra óptica. A mí me gustaría, y así salió también un pronunciamiento del Consejo Universitario, que veamos el tema de la formación de recursos humanos. Nos estamos quedando atrás, las propias instituciones de educación superior, en la formación de ingenieros capacitados para atender estos grandes problemas de la energía para el país. Hace todavía 2 décadas venían a México los ingenieros brasileños a formarse. Hoy ellos tienen tecnologías que nosotros no tenemos, por ejemplo, para la exploración en aguas profundas. Tenemos que cambiar. Eso yo no tengo ninguna duda. En el propio Senado de la República yo les decía hace algunas semanas que con la reforma o sin ella México tenía que cambiar y lo tenemos que hacer. Ahora, sí, el contenido de la reforma, pues perdón, todavía yo no la conozco a fondo, 1 y 2. Falta la legislación secundaria, que para mí es indispensable para poder hacer la valoración correcta de qué hay detrás de los cambios constitucionales. No está todo escrito en esos artículos que se han modificado. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy sensibles y tenemos que abrir un gran debate. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, no puedo estarlo, me parece que no es la manera, ni negar simplemente que México tiene que cambiar. Sí, no está de acuerdo con la violencia, el cerco alrededor del Congreso, ¿lo considera usted válido? Porque una cosa es la violencia. Sí, yo creo que todas las expresiones de la gente, todas, mientras no lleguen a ser violentas, deben ser consideradas, admitidas, reconocidas y aceptadas, valoradas en su justa dimensión. Si alguien decide hacer un plantón, yo digo, pues nada más procuren no molestar a los que tienen que transitar por ahí, pero eso es una forma válida. Y el secuestro, del recinto, porque va concatenado. Pues mire, los diputados saben cómo resolverlo, saben cómo resolverlo. Que se fueron a la sede alterna. Pues una sede alterna ahí mismo en la Cámara de Diputados o fuera. Lo han hecho en el pasado, incluso en instalaciones. ¿No le parece reprobable? A mí me parece que no es lo correcto, sí. A mí me parece que deberían enfrentarse las cosas tal como son. A mí me parece que se tiene que aceptar que existen las minorías y que existen las mayorías y que tiene que haber una comprensión de unos y de los otros. Nadie, de eso sí estoy seguro, nadie, ni nosotros tres, tenemos la verdad. Tenemos nuestra verdad. Pues lo mismo pasa en este caso con las fracciones parlamentarias. Y el caso de la política no es cerrar el diálogo, no es cerrar el debate, es abrirlo, es ampliarlo y es tratar de encontrar qué tengo que dar, en qué tengo que ceder para ponernos de acuerdo. Yo he dicho también alrededor de esto que se tiene que privilegiar la unidad del país,
No queremos más divisiones. Cuando los mexicanos hemos estado divididos, al país le ha ido muy mal, muy mal. Ahí está la historia. El siglo XIX está lleno de ejemplos de estas luchas y enfrentamientos entre unos y otros, en donde nadie cede y en donde el país es el que pierde. Pues con eso nos vamos. Invitados. Y le damos cita. Gracias. El sábado próximo en su arsenal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al rector por esta Muchas tan gracias sabrosa por permitirme plática. estar en Arsenal. No, con al ustedes, contrario, hablando no, con eso toda es un honor libertad, tenerlo aquí. como se debe hablar en este país. Paola. Bienvenido, rector. Muchas gracias, Francisco. Pues ya, nos vamos. Se acabó. Hasta la próxima.